Gandhi se presenta como la encarnación del héroe puro, del héroe moral puro. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros miramos la historia, vemos que los héroes, ya sea conquistadores, luchadores por la independencia o por la justicia, han sido por lo general héroes que han empleado la violencia. Héroes impuros porque han tenido que matar, a veces también han tenido que mentir, que recurrir a la astucia frente al enemigo, han tenido que tener cierto grado de impiedad frente al adversario para poder vencerlo. Han sido grandes héroes que se han destacado por muchas cualidades, pero queda siempre este fondo de barbarie que tuvieron que emplear para su acción. Son dignos de respeto y reconocimiento, porque a veces han luchado y han ofrecido su vida por causas justas y nobles, pero Gandhi demostró que eso todavía es inferior, que por arriba de ese héroe impuro y violento está el héroe puro, moral y no violento, y que ese héroe jamás emplea la violencia ni mata a nadie para llevar a cabo sus propósitos. En todo caso, sacrifica su propia vida. Por eso Gandhi decía, entre las dos formas de heroísmo, el héroe moral no violento siempre es superior. Gandhi es un héroe en todo el sentido de la palabra. Conductor de pueblos, guía en la acción, hombre con una capacidad de iniciativa, de inventiva para la acción social y política, con una férrea voluntad para llevar a cabo sus proyectos, con un total control de su miedo personal e infundiendo a los demás la superación del miedo, con la capacidad de sufrir todo tipo de padecimientos, tribulaciones y sufrimientos para llevar adelante su causa. Responde a todas las exigencias de un héroe, con este agregado, un héroe sin armas. Algo realmente sorprendente, algo realmente maravilloso. No es casualidad que un gran científico del siglo XX, cuando le dijeron que él era un gran sabio, contestó, no, yo soy en todo caso un sabio de las ciencias, pero el gran sabio del siglo XX es el Mahatma Gandhi. Maha, grande, alma grande, Atma, alma grande. Él es el alma grande. Y su acción, decía este científico, se parece a un milagro. ¿Cómo puede ser que se pueda ser héroe sin armas? Que se pueda ser héroe moral sin recurrir al dominio y a la fuerza para dominar a los demás. ¿Cómo se puede ser héroe puro sin ser santo? Y Gandhi lo demostró. Y respondía justamente Gandhi, siempre se ha creído que la no violencia es solamente para santos y sabios, que en forma individual la pueden aplicar. No. Mi experiencia, yo que soy un hombre común, decía Gandhi, me ha demostrado que la no violencia está al alcance de los hombres, de las personas comunes, de todo el pueblo en realidad, porque no es solamente para sabios y santos, es para el promedio de las personas, de un pueblo y de una sociedad. Este es el otro gran descubrimiento, que la no violencia es una capacidad latente que encierra a todo hombre y mujer de cualquier contexto y en cualquier cultura. Se ha dicho mucho sobre Gandhi. Enemigos y amigos han reconocido sus virtudes, incluso sus defectos, que él mismo estaba siempre dispuesto a reconocer y a poner en primer lugar, sus fallas, a veces sus procedimientos equivocados, a veces su carencia de habilidad en el campo de la acción política. Y sin embargo, amigos y enemigos reconocen que la grandeza moral y espiritual de Gandhi está fuera de toda discusión, que es un hombre realmente extraordinario, que no se puede medir la dimensión de la nobleza de este hombre excepcional, motivo de inspiración y de imitación en cualquier cultura, en cualquier contexto. Gandhi nos ayuda siempre a inspirarnos, nos nutre con pensamientos y actos realmente admirables para la no violencia. Y además permite, y él mismo lo decía, que uno corrija si cree que no está de acuerdo con Gandhi o ve que por allí en algún procedimiento Gandhi está equivocado. Gandhi permite también eso, que uno lo supere, que uno agregue cosas nuevas, que uno incluso reforme algunos aspectos. Pero Gandhi para siempre y en forma definitiva enseñó lo que es ser una persona no violenta, honesta e inclaudicable. Entre las muchas virtudes y cualidades que se pueden destacar de este hombre excepcional, una de ellas es, por ejemplo, su capacidad de combinar y armonizar
realidades que a veces están totalmente separadas. Por ejemplo, la política y la religión. Situación delicada porque muchas veces cuando la política se junta con la religión, absorbe la religión, la diluye, la disuelve, la utiliza, y entonces caemos en una política religiosa que hemos visto con mucho dolor lo que eso significa. La religión apoyando guerras, apoyando crímenes, apoyando tiranos. Eso ocurre porque la religión queda sometida a la política, entregada a la política. La otra actitud posible es que la religión se separe de la política, no quiera saber nada con ella, se aísle, trabaje aparte, y en ese caso se esteriliza porque por un lado permite la pureza de comportamientos, pero por otro lado aísla a las personas religiosas del contexto social, los deja un poco al margen. No intervienen ni influyen demasiado sobre los acontecimientos. En cambio, unir política y religión sin fusionarlas, sin equipararlas, pero estableciendo una relación acorde, eso pudo ser posible por Gandhi, porque Gandhi, utilizando principios religiosos y morales puros, humanizó y mejoró la política. No redujo la religión a política, ni pretendió que la religión absorbiera la política, sino que dejó la política como un ámbito en el cual los hombres pueden actuar, pero que tienen que actuar guiados e inspirados por principios que están más allá de la política, que son principios religiosos y morales. Esto es extraordinario. Haber entrado en el campo de la política sin mancharse ni contagiarse con los procedimientos que habitualmente suelen ocurrir en la política, como la mentira, la claudicación, la traición a los principios, los negociados turbios, sin entrar en ese juego, actuando en el campo político, haciendo política con principios morales, es la grandeza mayor de Gandhi. Se lo ha definido muy bien. Era un político entre los santos y un santo entre los políticos. Porque observen, jamás participó de un partido político. Nunca tuvo cargos oficiales. Gandhi no fue ni presidente, ni primer ministro, ni siquiera un humilde funcionario. Y sin embargo, por su calidad y su autoridad moral y espiritual, influyó poderosamente en los acontecimientos políticos, desde más allá de la política. Enseñanza importantísima para quienes con pureza de corazón quieren actuar en el campo social y político, sin mancharse y sin contaminarse con la acción incorrecta que muchas veces ocurre en el campo propiamente político. Se lo definió muy bien como un político apolítico, es decir, como alguien que hacía política en el sentido de buscar el bien común y zambullirse en la sociedad, actuar en ella, pero a su vez como un apolítico, es decir, como un hombre que no buscaba ni puestos, ni poderes, ni dominios, ni tener privilegios, ni ganar grandes sueldos. Jamás Gandhi recibió un solo centavo del Estado. Jamás Gandhi aprovechó su liderazgo y su influencia para sacar provecho para él, para su familia o para sus amigos. Nunca se permitió eso, porque representaba al verdadero político apolítico, un hombre no indiferente a la injusticia y a los desbordamientos y a las claudicaciones de la sociedad y a las inmoralidades. Siempre estaba dispuesto a intervenir para repararlas y corregirlas, pero con pureza de corazón, en forma desinteresada, sin ambiciones, sin búsqueda de ganancias personales, solamente sirviendo a la dignidad de las personas, a los derechos fundamentales, a trabajar para que todos los hombres tengan pan, comida, techo, cultura, moralidad y espiritualidad. Eso era Gandhi, un verdadero político apolítico, ejemplo permanente para quienes quieran actuar en el campo social con mayor pureza y rectitud, que pueden, como no, actuar en los partidos políticos, ingresar en ellos, pero Gandhi enseña con principios, sin claudicar, aunque cueste, aunque te quedes solo, aunque los demás te consideren un ingenuo en el campo político, no importa. Actúa con principios en la política, con principios de rectitud y honestidad, porque tarde o temprano esos principios van a influenciar en mayor o menor grado sobre los otros y van a dar testimonio de que hay otra manera de hacer política. Esa es la gran enseñanza, la enorme enseñanza de Gandhi, que se puede actuar en el campo social con pureza de medios, rectitud de intenciones y grandeza de corazón. Renunció a la fama, al poder, a la riqueza y a los honores, y solo se preocupó por servir a los demás, especialmente a los más desvalidos y necesitados.
lo mostró con su vida y lo mostró con su muerte. Curiosamente y dolorosamente fue asesinado por un hindú, por un compatriota que lo consideraba demasiado permisivo, demasiado amigo de otras corrientes espirituales como la de los musulmanes, por ejemplo, tratando siempre de conciliar, de unir. Qué curioso, lo matan por considerarlo alguien que se aleja de los principios religiosos, cuando en realidad se acercaba profundamente a ellos. Pero el Mahatma, que estaba dispuesto hasta el martirio, lo había dicho muchas veces, que a él le gustaría ser asesinado por haber defendido la no violencia. Y había dicho también, ojalá yo pueda demostrar en el último acto que perdono a mi asesino. Y es así como, cuando él se acerca aquella mañana del 30 de enero de 1948 a asistir a los ritos religiosos, y entre la multitud se abre paso un joven indio con un arma y le dispara 3 tiros, se sabe, se lo escuchó a Gandhi, se lo vio levantar las manos en signo de saludo y de perdón, pronunciando la palabra Dios. Este hombre realmente extraordinario lo probó con su vida y con su muerte, perdonó a su asesino. Esto demuestra una grandeza de alma fuera de toda medida. Por eso Gandhi brillará por siempre. Lo dijo el gran primer ministro indio Nehru, que fue seguidor de Gandhi, aunque no compartía sus principios totalmente y lo consideraba a Gandhi incluso un ingenuo en política, pero lo admiraba sin límites en su grandeza moral y personal. Aquella tarde, cuando Gandhi murió, hablando por radio a las multitudes que lo lloraban, dijo lo siguiente: se ha apagado la luz, he dicho, pero he dicho mal, porque la luz que brillaba en este país no era una luz ordinaria, y se la verá brillar por muchos años más, por millares de años más, y el mundo también la verá, porque esta luz no era una luz ordinaria y representaba la verdad viva. Gandhi pasa por ser uno de los líderes morales, espirituales y sociales más grandes que tuvo el siglo XX y uno de los seres más excepcionales de todos los tiempos. Por eso sigue siendo ejemplo inspirador para todo el mundo, para todos los continentes y los pueblos. A veces uno mira y lamenta cómo en las luchas sociales todavía no se aplican en forma plena y profunda las enseñanzas que dejó Gandhi. Qué interesante sería que los pueblos, los grupos sociales, las iglesias, las distintas organizaciones no gubernamentales vayan aprendiendo esta doctrina de la no violencia, practicándola y enseñándola a otros, para entonces sí preparar a las personas para la lucha y la acción social no violenta, que siempre es respetuosa, que siempre es justa, que siempre es considerada y que siempre es profundamente humana. Y además, decía Gandhi, la no violencia practicada y ejercida influye poderosamente sobre uno mismo, porque uno se va transformando como persona mientras actúa sin violencia, y además va influyendo poderosamente sobre los demás, en forma sutil, invisible. Esto es extraordinario. Uno cree que mucha gente frente a la no violencia se mantiene indiferente porque tiene riquezas, poder, etc. No se imaginan cómo influye sobre el corazón de las personas la acción no violenta, el ejemplo de un no violento. Gandhi se sorprendía de ver cómo muchas gentes con poder económico y político se acercaban para ayudarlo, cuando todavía no era necesario ni ellos estaban comprometidos para hacerlo, lo que demostraba el acierto de sus palabras. La no violencia influye sutilmente, no se ve, pero va tocando la parte noble del corazón de los demás, y los va convirtiendo, y los va conmoviendo, y les hace sentir simpatía por las causas nobles. Por eso un modelo viviente vale por 1000 palabras. Por eso un líder no violento o una persona no violenta, aunque no sea un líder, va influyendo sobre los demás aunque no se dé cuenta. Como dijimos en otra conversación anterior, el modelo no sabe que influye, pero está influyendo, porque está tocando el lado bueno del corazón de las personas, que todos tienen en mayor o menor grado. Solo en casos muy excepcionales el lado bueno es tan mínimo que no se nota, pero en la mayoría de las personas, que son una mezcla de bien y mal, el bien está latente, y cuando alguien lo actúa y lo pone en marcha, lo excita, lo estimula en nosotros y nos despierta la profunda ansia
el profundo deseo de llevarlo también a cabo. Gandhi decía: si el fuego de la no violencia que irradia de ti es fuerte, transformará hasta el corazón más endurecido de tu prójimo. Y si no lo transforma, es porque el fuego de la no violencia que hay en ti todavía no es lo suficientemente fuerte. Tal es el poder que tiene la no violencia, tal es el poder que le adjudicaba Gandhi. ¿Y qué podemos decirle a él, que lo practicó más de 40 años, que lo experimentó? Si lo hubiera dicho un pensador, si lo hubiera dicho un teórico que escribió estas ideas en su casa, en una habitación rodeado de libros, podríamos sospechar que es una opinión más. Pero si lo dice alguien que practicó 40 años la no violencia y que sacó resultados y que sacó comprobaciones, que lo experimentó en su carne y en su sangre, que padeció cárceles y persecuciones, injusticias y calumnias, y sin embargo llegó a reconocer que el enemigo que no tiene razón se convierte, que se da cuenta que no tiene razón se convierte y no sigue la lucha, que se dio cuenta que en todo enemigo hay un potencial amigo, que en todo enemigo hay una persona que se equivoca, que en todo enemigo hay un lado bueno, que hay que trabajar y luchar y que hay que golpear en esa zona, porque lo semejante produce lo semejante. Y si yo golpeo el lado bueno de una persona actuando bien y actuando con respeto y consideración, toco esa zona dormida, toco esa zona escondida y la movilizo y la pongo en marcha. Dijimos que mucho se ha dicho sobre el gran Gandhi, por amigos y por enemigos. Yo quisiera ahora ir comentando alguna de esas opiniones o simplemente presentándolas tal cual fueron dichas, por distintos sabios y pensadores de distintas creencias, de distinta posición política, e incluso a veces no simpatizando con la acción de Gandhi, no creyendo posible la acción de Gandhi en el campo social y político, pero deslumbrados, conmovidos por la grandeza moral de este hombre excepcional que nos enseñó el camino de la no violencia, ya enseñado mucho antes por profetas, por sabios, por santos, por héroes morales, de todos los tiempos y de todas las culturas. Gandhi pasa a pertenecer a la galería de los grandes sabios y maestros de la humanidad que le enseñan al hombre el verdadero camino de la acción y de la conducta. Alguien dijo de él: si es grande como un político, como un organizador, como un conductor de hombres, como un verdadero reformador moral, es mucho más grande que todas estas cosas como hombre, porque ninguno de estos aspectos y actividades limitó jamás la nobleza de su humanidad. Otro gran luchador popular, que había sido guerrero militar en una época y que cuando conoció a Gandhi abandonó las armas y dijo: acá está la verdadera lucha, la lucha del alma, la lucha con nobleza y respeto y rectitud, dijo alguna vez en una pequeña nota sobre Gandhi. No era un pensador ni un escritor, pero dijo lo que brotaba de su corazón. Gandhi hizo mucho por su país, mucho por su pueblo y mucho por la humanidad. Por el bien de los demás y por la paz, soportó penalidades, tristezas y padecimientos. Tiene ya su lugar garantizado y seguro entre los héroes más puros y más sabios de la humanidad. Fue y será lo que siempre ha sido, un Mahatma, un alma grande. Gandhi no fue un intelectual, no fue un erudito, un gran filósofo, un notable pensador, no fue un teórico puro. Tuvo más bien la cualidad de ser un pensador creativo y activo. No fue un estudioso y un hombre de gabinete o de laboratorio. Fue predominantemente un hombre de acción. Demostró que la lectura y el conocimiento son útiles únicamente en la medida en que ayuden al hombre a proceder con acierto y a vivir bien y con dignidad. Escribió mucho, pero sus escritos estuvieron destinados a ser una guía para la acción. Para popularizar sus ideas y convertir a la gente a su modo de pensar y actuar, Gandhi, como un reformador práctico, confiaba más en el ejemplo inspirador que en el precepto y en la predicación. Entre otras actitudes, Gandhi se caracteriza por su firme convicción de que las situaciones conflictivas pueden ser resueltas por medios no violentos, por su piedad y compasión por todos los hombres, por su esfuerzo y sacrificio para eliminar la injusticia y la miseria,
por su rechazo al odio como instrumento de acción, por su defensa y lucha para alcanzar las libertades que dignifican y ennoblecen a personas y a naciones. No adquirió sus ideas y su saber solamente de los libros. No pasó su tiempo en bibliotecas hojeando gruesos volúmenes. Buena parte de su saber fue resultado del directo contacto con la vida y de la experiencia práctica que ésta le estaba ofreciendo. Fue realmente un reformador moral, un idealista práctico, un pensador vital y activo. Expuso sus ideas ante el público no en el lenguaje del intelectual o del pensador muy complejo, sino en el lenguaje del hombre práctico de pueblo, de inteligencia promedio, de inteligencia común. Era un hombre de las multitudes y se dirigía a ellas en un lenguaje sencillo que podían todos comprender. Les hablaba no solamente de lo que había leído y estudiado en libros, sino de lo que había visto sobre todo, de lo que había sentido, de lo que había experimentado y pensado. Por eso en Gandhi todo es humano, alta y plenamente humano. Es moderado, es sencillo, es bondadoso, es juicioso, es prudente, y cuando las circunstancias lo exigían, valiente, audaz, intrépido y heroico. Era una mezcla de sabio con héroe. Gandhi analizaba los problemas económicos y políticos desde un punto de vista moral y humanístico. No veía verdaderamente una oposición entre los intereses políticos y económicos de un país y los principios de la moral. Generalmente nosotros vemos que están totalmente disociadas estas cosas. El economista dice la moral y la religión nada tienen que ver con la economía. El político dice la moral y la religión nada tienen que ver con la política, ni con la economía, ni con la realidad social. Y cada uno sostiene que la realidad moral y espiritual simplemente vale para el ámbito privado o en todo caso para el ámbito de algunos hombres que están dispuestos a vivirlos, pero que no tienen ninguna influencia en el campo de la sociedad, de la política y de la economía. No piensa así Gandhi, porque entendía que ni los individuos, ni los grupos, ni los estamentos sociales pueden prescindir de consideraciones morales. El hombre no se puede partir por pedazos y ser un hombre económico, un hombre político y después allá arriba o allá lejos un hombre moral o espiritual. Es un hombre integral, donde la moralidad y la espiritualidad deben impregnar todas las acciones que ese hombre hace, políticas, económicas, sociales, afectivas, laborales, etc. Y Gandhi sostenía que el precio, y esto es importantísimo, el precio de un mal comportamiento tendrá que ser pagado de modo inevitable, si no inmediatamente a la larga, inclusive en términos políticos y económicos, como ampliamente lo testimonia la historia. Lo hemos visto muchas veces esto, en nuestro país y en otros países, que maniobras políticas, que modelos económicos que son eficaces en un primer momento son catastróficos a la larga si esos modelos económicos no tuvieron en cuenta elementales principios de moral social, de justicia y de rectitud. Pueden dar resultados al principio, pero a la larga se va a pagar caro eso, porque todo aquello que vaya contra la acción correcta traerá a los pueblos, a los individuos y a las organizaciones graves problemas. Esta es la gran observación de Gandhi, que la confirma con esta tremenda afirmación. La degeneración física y material de un pueblo siempre ha sido precedida por su decadencia moral. Gandhi considera que la economía que perjudica el bienestar material y moral de un individuo o de una nación es inmoral y por lo tanto debe ser rechazada. Todo sistema económico que permita que un país se apropie de las riquezas y los bienes de otro país es incorrecto y no puede ser aceptado. Porque la verdadera economía nunca se dirige contra las normas éticas más elevadas, o no debiera dirigirse contra las normas éticas, como la justicia y la fraternidad. Del mismo modo que una moral auténtica, para estar a la altura de lo que su nombre significa, debe ser al mismo tiempo una buena economía. Un modelo económico que propicie el culto de la riqueza y del poder y permita al fuerte amasar fortuna aprovechándose del débil debe ser rechazada por falso y nefasto ese modelo, porque la honesta economía se pone del lado de la justicia y la compasión y siempre debe promover el bien de todos. Rechazaba toda oposición entre el bien nacional y el internacional. No hacía distinción entre hombre y trataba a todos con respeto y bondad. Decía al respecto: mi patriotismo, mi amor a la nación no es algo exclusivo. Es altamente comprensivo. Repudio y rechazo aquella forma de patriotismo que busca elevarse apoyándose en la desgracia o en la explotación de otras naciones.
La concepción de mi patriotismo no tiene sentido si no concuerda siempre y en cada caso con el más amplio bien de la humanidad. Admirable es esto, porque a veces grandes nacionalistas, hombres que aman fervorosamente a su país, sienten odio y rechazo de otros países y no tienen consideraciones. Dicen, el bien de mi país está sobre el todo de los demás y si hay que aplastar a otro país, que se lo haga. Gandhi decía, no, que el amor a tu país, que el profundo amor a tu país, que es algo legítimo y noble, y el vivir para tu país y servirlo, no debe ser nunca odio ni rechazo de otros países. Debe ser la búsqueda del bien de tu país y la búsqueda del bien de los países ajenos. Si no, tu nacionalismo es un nacionalismo homicida, un nacionalismo cruel y violento. Y el verdadero nacionalismo puede llegar a ser también un gran internacionalismo, el reconocimiento de la dignidad y el valor de otros países y de otras personas. Es extraordinario porque se junta en Gandhi una vez más la visión del amor a la patria con la visión del amor a la humanidad. El pensamiento de Gandhi es siempre integrador, no rechaza, siempre integra, edifica las cosas, las concilia sin destruirla. Afirma con frecuencia que sus ideas se limitan a seguir los pasos de los antiguos sabios, tratando de cumplir sus enseñanzas y orientaciones. Sin embargo, es original, y sus innovaciones están dadas por las interpretaciones, comentarios y aplicaciones que está haciendo de esos grandes principios. Es extraordinario esto. Gandhi decía, las verdades antiguas no son rancias, no están echadas a perder, son vivas, tienen validez universal y eterna. Algunas nociones morales y espirituales que ya han sido enseñadas por los grandes sabios desde la antigüedad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicarlas a nuestro tiempo, interpretarlas, meditarlas, adaptarlas, ajustarlas, ver y tener en cuenta el contexto social y político en el que nos movemos. Pero esas verdades, si son aplicadas, son contundentes y son más poderosas que verdaderas bombas atómicas, porque son verdades morales que transforman el corazón de los hombres y modifican la sociedad para bien. Por eso él decía, las grandes verdades, los principios morales y espirituales básicos permiten ajustes, adaptaciones y ampliaciones, porque meditándolos me doy cuenta que tienen más riqueza todavía de la que creí tenían en un principio. Gandhi no pertenece al sector de los grandes genios, no pertenece más bien a las filas normales y medias de la humanidad, de las que a veces surgen seres excepcionales por pura fuerza de voluntad y de carácter en un penoso proceso de desarrollo personal. Por eso Gandhi le hablaba al hombre y a la mujer comunes diciendo, ustedes también pueden lo mismo que puedo yo. Lo único que siempre lo distinguió fue su natural apego a la verdad, su sinceridad y su honradez extremas. Por instinto, decía, he sido siempre veraz, pero no violento. De hecho, fue durante mi búsqueda de la verdad cuando descubrí la no violencia. Algunos de sus planes solo maduraron al cabo de años de meditación y esfuerzo. Hubo varios que propuso en fecha tardía, después de meditarlos mucho y de pasar por muchas experiencias. Su personalidad, como su pensamiento, estuvo creciendo y evolucionando durante toda su vida. Esto explica su confianza en el hombre y la mujer medios, pues nunca pensó que estaba exigiendo lo imposible a la naturaleza de los hombres y a sus compatriotas. Siempre supuso Gandhi que los hombres pueden mejorarse, evolucionar y desarrollarse, y los alentaba, los contagiaba y los inspiraba para que lo hicieran. Gandhi demostró que la resistencia no violenta es por lo menos tan poderosa como los más grandes cañones y bombas, y así abrió la puerta a conquistas más pacientes y constantes. Por su mediación, los hombres aprendieron de una vez y para siempre que ningún gobierno, ni aun el más tiránico, es invulnerable a la resistencia no violenta en manos de hombres lúcidos y despiertos, decididos y valientes, y que ningún poder de la tierra puede resistir a las conciencias despiertas de los hombres cuando éstos están bien disciplinados y dispuestos a vivir y a morir por sus creencias. Nunca aceptó ningún cargo o título oficial. No detentó más poder que el de ser escuchado cuando daba un consejo y seguido cuando daba el ejemplo. Siempre se negó a dejarse encerrar en un partido o en una secta. Secar las lágrimas de todos los desdichados, trabajar para el bien de los demás. Esa es toda mi ambición, toda mi doctrina y toda mi política, decía el gran Gandhi. Y consideraba que el mejor gobierno es el que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos, y la mejor política, aquella que no busca el mayor bien para el mayor número, sino el mayor bien para todos.
un gran filósofo occidental del siglo XX, sintetizó la vida y la acción de Gandhi en una frase muy simple, en un pensamiento muy sintético, pero muy preciso, diciendo que el gran hecho único de Gandhi sigue siendo que un hombre de claras ideas y que convenció a otros con el ejemplo de su propia vida, hizo política con principios morales y espirituales que están por encima de toda política. Me gustaría, como dato final de esta conversación sobre el Mahatma Gandhi y sobre lo mucho que podemos aprender de él a lo largo de nuestra vida, meditando cada paso, cada frase, cada acción de este hombre excepcional y aplicándolo, este pensamiento o esta acción en nuestra vida de acuerdo a nuestra creencia, a nuestra interpretación y a nuestra conciencia. Gandhi no nos obliga a seguir una determinada secta o movimiento. Gandhi nos incita y nos inspira a seguir nuestro camino espiritual o moral o intelectual o filosófico, de la forma en que nosotros lo podamos concebir, pero a su vez nos da el aporte de algunas ideas que más que ideas son experiencias vividas, cotejadas y extraídas de largas meditaciones, de largas luchas y seguramente de grandes sufrimientos de este hombre que nunca se quejó en público, pero que pasó más de la mitad de su vida en la cárcel, padeciendo encierros, persecuciones, pero sin perder la calma, el desapego y la serenidad de un gran guerrero no violento, conservando siempre el equilibrio y la mesura, y tratando a sus enemigos como sus amigos, con respeto y consideración, y pensando incluso que en ellos siempre hay una parte buena. Vean, decía Gandhi, el lado bueno de las personas, porque lo tienen, y verán cómo ese lado bueno crece. Publicaba en diarios, en pequeños artículos, su opinión y sus puntos de vista para que la gente del pueblo vaya entendiendo lo que él pensaba hacer y, si lo compartía, su pensamiento y su opinión, lo apoyara. Por eso decía frases así, tan simples como esta: la propagación de la verdad y de la no violencia pueden hacerse mejor viviendo realmente esos principios que divulgándolos a través de los libros. La vida realmente vivida es mucho más importante que todos los libros juntos. La resistencia no violenta es una fuerza que pueden usar los individuos como las comunidades. Se puede utilizar en los asuntos políticos como en los domésticos. Su aplicación universal es la demostración de su permanencia e invencibilidad. Pueden usarla los hombres como las mujeres y también los niños. Mi optimismo se basa en que creo en las infinitas posibilidades del individuo para desarrollar la no violencia. Cuanto más se la desarrolla en el propio ser, más contagiosa se volverá, llegando a cubrir todo el entorno que nos rodea e influyendo en el corazón de los demás. Lo que pretendo es una oposición moral a las inmoralidades. Lo que procuro con todo afán es mellar el filo de la espada del tirano, no levantando contra ella una espada más afilada, sino defraudando su expectativa de que voy a ofrecerle una resistencia física y armada. La resistencia del alma es lo que le voy a ofrecer, y eso va a significar que voy a esquivar la espada del tirano. Al principio esto lo va a ofuscar, pero en definitiva lo va a inclinar al reconocimiento, a la aceptación de mi causa, reconocimiento que no lo va a humillar, sino que lo va a elevar como persona y lo va a corregir en su conducta. Por eso la intención del no violento no es nunca la de dañar al malvado. Jamás va a recurrir al miedo, por el contrario, su exhortación siempre está dirigida al corazón y así debe ser. La meta del no violento es convertir, no obligar a quien obra mal a que se porte bien. Mi no cooperación es siempre un paso previo a la cooperación, porque mi no cooperación está relacionada con los métodos y los sistemas, nunca con los hombres. No coopero con el mal y con el método del mal, pero trato de cooperar con la persona, es decir, rechazo el mal que una persona hace, pero no a la persona que lo hace, porque yo lo que quiero es sacarlo de su error, lo que quiero es ayudarlo a que comparta mis puntos de vista y juntos lleguemos a la justicia. Por eso mi no cooperación no está basada en que lo quiero vencer, humillar o doblegar. Mi no cooperación es contra el error que creo está cometiendo, nunca contra él.
porque la lucha no violenta no es contra el violento como persona, es contra la violencia de su causa. Y por lo tanto resisto a su violencia sin violencia para sacarlo de ese estado. Y decía Gandhi cuando le afirmaban o le recordaban los que lo rodeaban que estaba muy solo al principio, que tenía muy poca gente para llevar a cabo sus proyectos. Y él contestaba con esa sencillez descomunal y desarmante, que la fuerza del número solamente agrada a los que tienen miedo. El valiente de espíritu y de alma se alegra de luchar solo. No importa la cantidad de personas, importa la calidad de la lucha, va a decir Gandhi. La clemencia del conejo no tiene sentido, porque si yo soy bondadoso porque me falta fuerza, eso no tiene valor. Hay que tener poder para renunciar al poder. Hay que tener valor para renunciar a la violencia. Por eso el verdadero perdón es el adorno que brota del corazón del verdadero guerrero espiritual. Y miren qué belleza estas dos reflexiones últimas. Mi camino está claro. Todo intento de utilizarme para fines violentos fracasará. No tengo métodos secretos. No conozco más diplomacia que la de la verdad. No tengo más arma que la no violencia. La experiencia me ha convencido de que un bien permanente no puede surgir de la mentira ni de la violencia. Recordemos una vez más, un bien permanente no puede surgir jamás de la mentira y de la violencia. Que aquellos que lo deseen compartan mis experiencias y también, si lo pueden, mis convicciones. Por otro lado, una nueva convicción se ha fortalecido en mí. Todo lo que es posible para mí es posible hasta para un niño. Mis enseñanzas son para el corazón de todas las personas, ancianos, hombres maduros, jóvenes, adolescentes o niños. Todos pueden entender el lenguaje simple de la no violencia, ese lenguaje que, sin embargo, aplicado en la vida, tiene la fuerza de todo el universo, porque tiene la fuerza de la verdad. Podemos decir ya, más allá de Gandhi, lo que ha dicho un gran sabio de nuestra época, quizá utilizando sus palabras y agregando algún elemento que está implícito en esas palabras. La no violencia como palabra es veracidad y sinceridad. La no violencia como acción es justicia y rectitud. La no violencia como sentimiento es paz y armonía. Y la no violencia como comprensión es fraternidad y ayuda mutua. Como conclusión final de esta larga conversación sobre la no violencia, sobre un ejemplo viviente extremo de la no violencia como fue y seguirá siendo el Mahatma Gandhi, conviene recordar que es el arma futura de los pueblos, que ya frente a la violencia desmedida, al desarrollo bélico y militar de los grandes países y de las grandes potencias, a los pueblos pobres le queda el arma contundente de la no violencia, que va a tocar la conciencia de los demás, tal cual lo enseñó, lo mostró y lo predicó el Mahatma Gandhi. Y no solamente él, muchísimos otros, líderes religiosos y espirituales de las distintas tradiciones, hombres de acción, hombres sencillos, que han descubierto la no violencia por medio de su práctica cotidiana, sin haberse propuesto ser no violentos, la han descubierto por las mismas exigencias de la lucha social. Podemos decir, como síntesis final, que la no violencia nos enseña a situar el respeto a la dignidad humana como base o fundamento que debe ser reconocido por toda acción política, por toda religión, por toda institución social. Y la no violencia nos enseña también a considerar con horror toda reforma y toda liberación política y social que busque un mundo y una sociedad mejor, pero que implique la supresión o eliminación de una sola persona. Si tal cosa ocurre, si hay que matar para llegar al bien, la no violencia rechaza con horror ese camino. No hay que matar a nadie, en todo caso debe morir uno mismo por sus creencias, pero no dañar al prójimo, porque la función última de la no violencia, como ya lo hemos dicho, no es vencer, sino convencer. Alcanzar el bien tratando de convencer, tratando de hacer ver al prójimo que ese bien vale para todos y no solamente para uno o para dos, porque si es un bien parcial, finalmente va a perder efecto. Porque como muy bien dijo un sabio, lo que es bueno para la abeja debe ser bueno para la colmena. El bien de todos debe implicar mi propio bien, y mi bien personal debe implicar el bien de todos. Eso solamente es posible cuando vivimos
sentimos y actuamos desde la no violencia, cuando hacemos de nuestra vida un campo y un laboratorio de disciplina cotidiana, donde vamos erradicando en una tarea penosa y difícil, pero bella y extraordinaria, vamos erradicando las plagas del alma, que son la cólera, la furia, la ira, la violencia, la sed de destrucción. Cuando el hombre supera eso, cuando el hombre supera esa condición animal y bestial, el hombre merece ser humano. El hombre pasó a la esfera del humano, y cuando alcanza humanidad, necesariamente el hombre alcanza espiritualidad, belleza, virtud y armonía.